Muy buenas tardes, jóvenes. Pues bueno, continuando con nuestro curso, el día de hoy vamos a analizar el tema de procedimientos o juicios universales. De igual forma, vamos a ver también lo que son la jurisdicción voluntaria. Son temas realmente ya muy sencillos, nada complejos, y creo que inclusive en algunos casos hasta podemos caer en la obviedad en atención al tipo o a la designación del nombre del procedimiento. Dicho lo anterior, pues bueno, vamos a comenzar entonces propiamente con lo que son los procedimientos o juicios universales. En nuestro Código de Procedimientos Civiles vamos a encontrar reglamentados dos juicios universales. Cuando ustedes vieron su curso de Teoría General del Proceso, analizaron ya a qué se refiere o de qué estamos hablando cuando señalamos la existencia de un juicio universal. Dentro de las clasificaciones del proceso, veíamos que una de ellas lo clasificaba en atención a los bienes litigiosos, en procedimientos singulares y en procedimientos o juicios universales, ¿sí? Esto lo vieron, reitero, en Teoría General del Proceso. Los juicios singulares son aquellos en los que se va a litigar o será materia de conflicto un bien particularizado de la parte demandada, ¿sí? Es decir, hay una segmentación del patrimonio que será la única que se verá afectada, ya sea porque se trate de un bien en específico o uno o más bienes, pero plenamente determinados. Ejemplos de ellos, no porque sean los únicos, sino porque a lo mejor nos van a dejar mucho más clara la idea. Un procedimiento prendario, un procedimiento hipotecario, ¿sí? En el cual, pues evidentemente atiende única y exclusivamente a una parte exclusiva o a una parte determinada del patrimonio. En el caso de los juicios universales, hablamos de que existen únicamente dos reglamentados actualmente en nuestro sistema jurídico mexicano, en virtud de que, partiendo de la generalidad, los procedimientos universales atienden a aquellos en los cuales se va a ventilar la disposición total del patrimonio de una persona. Es decir, la resolución que en su momento dictamine el juez va a atender a resolver sobre la forma en que habrá de disponerse de la totalidad del patrimonio existente del sujeto que está siendo motivo de juicio, ¿sí? En este sentido, los procedimientos universales que se encuentran regulados en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Aguascalientes son el concurso civil y el juicio sucesorio, ¿sí? Voy a comenzar por el juicio sucesorio, que quizás es aquel en el que voy a tener que centrarme un poco menos, en virtud de que ustedes llevarán su curso específico al respecto. El juicio sucesorio es un procedimiento en virtud del cual se va a buscar determinar el destino de los bienes o patrimonios de un sujeto que ha fallecido, ¿sí? La iniciación de un procedimiento sucesorio necesariamente debe de partir del presupuesto de la existencia de la defunción del titular de los bienes, ya sea porque exista una defunción específicamente determinada o bien porque exista una declaración de ausencia y presunción de muerte. Son los únicos dos supuestos en los cuales, con los cuales podrá iniciarse un juicio sucesorio. Es decir, por el fallecimiento de facto o bien porque se haya iniciado un procedimiento de declaración de ausencia y como consecuencia directa del mismo una presunción de muerte. Iniciado el juicio sucesorio, entonces, como les comentaba, la finalidad del mismo será que se establezca legalmente la forma en que habrá de disponerse de los bienes del autor de la sucesión o de la persona que ha sido declarada muerta. En este sentido, habrá dos tipos de sucesiones. Podrá haber una sucesión testamentaria y una sucesión intestamentaria. En el caso de la sucesión testamentaria, se parte del supuesto de que el decuyus o autor de la sucesión ya generó una disposición voluntaria de sus bienes, la cual pudo haber sido total o parcial. Si hubo una disposición total de los bienes, no hay absolutamente ninguna complicación, toda la sucesión se va a seguir bajo las reglas de la disposición testamentaria. Si existió una disposición parcial, entonces respecto de aquellos bienes dispuestos se va a atender a la voluntad del autor de la sucesión, y respecto de los bienes no dispuestos se va a atender entonces a las reglas del juicio sucesorio intestamentario. Normalmente, y lo que se hace para evitar esta duplicidad de disposiciones, es decir, que haya una disposición parcial de los bienes y que tenga que atenderse entonces a un juicio testamentario o intestamentario,
es que dentro del testamento se establece que se hace disposición de los bienes presentes y futuros, a manera de que primero no se tenga que estar generando una nueva disposición testamentaria conforme se genere una adquisición de bienes, y segundo, para que no se tenga que incurrir entonces en esta duplicidad de procedimientos en caso de que pues, la muerte sobrevenga y no se haya dispuesto de la totalidad de los mismos. Entonces, normalmente es la forma en que se hace, se dispone de bienes presentes y futuros. Si hay una disposición general de bienes, es decir, hay una declaración de heredero universal, o se determinan a varios herederos de una parte alícuota de una masa completa, pues bueno, realmente no tiene por qué haber complicación, porque entonces estaremos hablando de una disposición total de bienes. Cuando no existe esta disposición testamentaria, entonces tendremos que partir de la iniciación de un juicio sucesorio intestamentario. Sea testamentaria o sea intestamentaria la sucesión, van a seguir exactamente las mismas etapas, que sería la de denuncia de sucesión, ¿sí? La presentación de inventario y avalúo, rendición de cuentas en caso de ser necesario y la etapa de proyecto de partición. Ojo, en materia de sucesión, sí es correcto el emplear el término de denuncia, porque se está haciendo o se está buscando una declaración de derechos. Entonces, por eso es correcto el hablar de denuncia, ¿sí? Inclusive si ustedes atienden a las disposiciones de ley, habla de denuncia de la sucesión, ¿sí? Entonces estamos perfectamente claros con ese término, no hay error en el mismo, ¿sí? Ahora bien, en cuanto a las sucesiones intestamentarias, ¿sí? Y en cuanto a la sucesión testamentaria, si no existe albacea designado en la testamentaria y evidentemente en la intestamentaria no existiéndolo, pero existen diligencias que tienen que llevarse a cabo con carácter de urgente, podrá procederse a la designación de un interventor, el cual se va a encargar de desarrollar todas las actividades que resulten necesarias para la defensa del patrimonio que constituye el acervo hereditario, hasta en cuanto se proceda a la designación de albacea. Habiendo designación de albacea, se suspenden las funciones o la actividad del interventor. Un interventor, para poder generar la designación del cargo, para poder entrar en funciones del cargo, tendrá que otorgar fianza para garantizar el buen desempeño del cargo conferido. En el caso de la sucesión testamentaria, haciéndose la denuncia de la sucesión, se señalará una audiencia para la lectura del testamento, y en esa audiencia se va a hacer la declaración entonces formal de herederos y en caso de que haya designación del albacea se hará la notificación del cargo para efecto de que sea aceptado y protestado. En el caso de la sucesión intestamentaria, denunciada la sucesión, se va a instruir, se gire oficio al registro público de la propiedad para verificar si efectivamente existe o no existe disposición testamentaria. Llegando respuesta donde se establezca que no existe disposición testamentaria, se va a instruir la publicación de edictos. Estos edictos se deberán de publicar en un periódico de circulación estatal, así como en el periódico oficial del Estado. De igual forma, si el autor de la sucesión no nació en el lugar en el que fallece, es decir, en el lugar donde se está llevando la sucesión, tendrá que hacerse publicación de edictos de igual forma en estrados del juzgado que resulte competente en atención al nacimiento del autor de la sucesión. Estos edictos se van a publicar con espaciamientos de 7 días cada uno de ellos y tendrán que hacerse 3 publicaciones. Efectuadas las 3 publicaciones, se va a dar un lapso de 30 días para efecto de que comparezcan todas aquellas personas que se crean tener derecho a reclamar algún derecho en relación a la sucesión. Vencidos estos 30 días, se va a hacer la declaración de herederos en atención a aquellos que hayan justificado el tener derecho respecto de la sucesión, y efectuando esta declaración de herederos se va a dar la espera, porque puede ser apelable este auto de declaración de herederos. Vencido el plazo de la apelación, se va a convocar a audiencia de herederos, y entonces en ese punto se va a solicitar la designación de albacea. Habiendo designación de albacea en ambos tipos de sucesión testamentaria o sucesión intestamentaria,
se le va a requerir para que proceda a presentar el inventario y avalúo. En el caso del avalúo, este podrá hacerse con designación de perito evaluador o sin designación de perito evaluador. En el segundo de los supuestos podrá llevarse a cabo en caso de que los herederos expresamente le autoricen a no convocar a un perito evaluador, o bien en el caso de que, habiéndoles requerido para que manifiesten su voluntad sobre la designación o no de un perito evaluador, nada expongan, y entonces se le puede otorgar el derecho al albacea de que rinda avalúo sin necesidad de tener que convocar a un perito evaluador. Presentado el inventario y avalúo, se les va a dar vista a los herederos declarados para que manifiesten sus posibles objeciones al respecto. Si no existen objeciones, o habiéndolas una vez que se sustancien en vía incidental y ya sea que se declaren procedentes o improcedentes, si se declaran procedentes se solicitará la designación de un nuevo inventario y avalúo. Si se declaran improcedentes, entonces se va a tener por firme se va a dictar, un auto de aprobación del inventario y avalúo. Aprobado el inventario y avalúo, se va a proceder a rendir cuentas en caso de que así lo soliciten los herederos, o si no se solicita no habrá absolutamente ninguna complicación. Normalmente la rendición de cuentas podrá ser anual en atención al tiempo que pueda llegar a durar la sucesión, y sobre todo si existen bienes que sean susceptibles de dicha rendición de cuentas. Pero bueno, esta entonces puede ser o puede o no actualizarse. Sin embargo, ya una vez que se tenga la aprobación del inventario y avalúo, podrá presentarse un proyecto de partición. Este proyecto de partición, de igual forma, una vez presentado, se les dará vista a los herederos declarados a manera de que estos expongan si están conformes o inconformes con el mismo. Si están inconformes con el mismo, presentarán su objeción en vía incidental y tendrán que demostrar pruebas por las cuales consideran no debe de ser aprobado. Si la objeción es declarada procedente, se tendrá que presentar un nuevo proyecto de partición. Si es declarada improcedente, entonces se dictará una sentencia de partición y adjudicación, y entonces se va a instruir la división de los bienes en atención al proyecto de partición que ha sido aprobado. De manera general, esta es la forma en que operará un juicio sucesorio. Ustedes llevarán un curso en específico en el cual van a analizar primero cuáles son los tipos de testamento, y segundo, pues evidentemente con mayor ahondamiento, el procedimiento testamentario, el procedimiento intestamentario y pues todas las circunstancias que pueden llegar a presentarse dentro del juicio sucesorio. Ahorita a mí lo que me importa es que ustedes conozcan las 4 etapas de la sucesión, para qué es cada una de ellas, cuál es la finalidad del juicio sucesorio y por qué se le reconoce como un procedimiento universal, ¿sí? Expuesto ello, entonces pasamos al segundo juicio o al segundo procedimiento universal, que es el concurso. El concurso, por definición de ley, es un procedimiento judicial a través del cual se busca que los créditos a cargo de un sujeto sean cubiertos hasta donde baste con la venta de sus activos, al no contar ya con liquidez ni capacidad de pago. ¿Qué quiere decir esto? Al encontrarse el sujeto en una situación en la cual su patrimonio ya no es suficiente para cubrir sus obligaciones y por ende ya tampoco cuenta con capacidad de pago, podrá instarse a la iniciación de un concurso. Ojo, aquí estamos hablando de concurso civil, porque también hay concurso mercantil. El concurso mercantil es única y exclusivamente para comerciantes. El procedimiento del cual vamos a estar hablando ahorita es el concurso que se va a instar respecto de aquellos sujetos no comerciantes, ¿sí? El concurso civil puede ser de iniciación voluntaria o de iniciación forzosa o necesaria. Si la iniciación del concurso es voluntaria, el deudor va a presentar la solicitud ante el juez, presentando un inventario de sus bienes, así como también un señalamiento claro y preciso de nombre, dirección y monto de las obligaciones de todos y cada uno de sus acreedores. Así como también señalará nombre, domicilio y monto de las obligaciones que tiene a favor, es decir, de sus deudores, ¿sí? Y presentando esta solicitud de concurso con designación de deudores, acreedores e inventario de bienes, se va a proceder a dictar la admisión del concurso. Si el concurso fuere necesario, este implica que deberá de presentarse cuando 2 o más acreedores, una vez que estos han iniciado los procedimientos en contra del deudor,
determinan que no existen bienes suficientes para poder garantizar sus obligaciones o los derechos que emanan de dicha obligación. En ese sentido, podrán solicitar la iniciación del concurso. Admitida la solicitud de concurso, se va a instruir notificar a deudores y acreedores que se encuentren dentro del lugar en el que se ha iniciado el concurso o la solicitud de declaración de concurso. De igual forma, se va a ordenar notificar a través de edictos que se van a publicar en un periódico de circulación estatal y en el periódico oficial del Estado a todos aquellos acreedores que no se encuentren domiciliados en el lugar del juicio. Lo anterior con la finalidad de que estos puedan llegar a presentarse al concurso a hacer su manifestación de derechos, ¿sí? Efectuando estas notificaciones, se va a proceder a efectuar una designación del síndico, que va a ser el encargado de llevar a cabo la administración del patrimonio y cuentas del deudor que está siendo sujeto a concurso. De igual forma, se va a instruir, en caso de que sea necesario, obviamente, porque si es voluntario, esto ya lo presentó desde la solicitud, se va a instruir al síndico para que proceda a efectuar un inventario de bienes y para que proceda a recoger todos y cada uno de los libros contables de la correspondencia del deudor y para que ordene notificar que toda la correspondencia que sea dirigida a el deudor ya no le sea remitida a sino directamente al síndico para que pueda verificar si contiene información que es viable para efectos del concurso. De igual forma, se va a notificar a los deudores del síndico, como ya lo habíamos, perdón, del deudor, para efecto de que se genere una suspensión de pagos. Es decir, se les va a notificar para efecto de que estos tengan conocimiento de que ya no pueden efectuar pagos al deudor ni pueden hacer restitución o entrega de bienes a favor del deudor, sino que en caso de pretender efectuar un pago o de pretender efectuar restitución de bienes propiedad del deudor, tendrán que hacerlo a favor del síndico o directamente al síndico y ya no al deudor. Esto para poder tener un claro control de los bienes o del patrimonio que integra, de los bienes que integran el patrimonio del deudor y sobre todo para poder integrar aquellos pagos que se efectúen a el haber patrimonial del deudor y con ello entonces poder disponer qué es lo que se puede pagar y qué es lo que no podrá pagarse. En caso de que se restituyan bienes o en caso de que se pague o que se hagan pagos al deudor pese a haber sido notificado, entonces podrá condenársele a un doble pago, es decir, se tendrá como un pago no efectuado y se le podrá condenar a efectuarlo de nueva cuenta. Esto con la posibilidad de que también puedan responder de daños y perjuicios. De igual forma podrán responder de daños y perjuicios si se detecta que existen deudores que están ocultando bienes propiedad de los deudores o cualquier otro sujeto que estén ocultando bienes propiedad del deudor con la única finalidad de que no sean sujetos a venta dentro del concurso, ¿sí? Hecho lo anterior, se va a mandar registrar o se va a mandar inscribir al registro público la iniciación del concurso para que esto pueda surtir efectos contra terceros. Se va a señalar un plazo que no podrá ser menor de 8 días ni mayor a 20 para que justifiquen todos los acreedores del deudor la existencia de sus créditos y exhiban los documentos en los que se amparen los mismos en caso de existir ante el juez que estará conociendo del concurso. Una vez que hayan transcurrido estos 20 días, se va a señalar una audiencia que en términos de ley deberá celebrarse dentro de los 10 días siguientes a vencidos los 20 para la presentación de créditos y documentos. Estos 10 días, bueno, difícilmente que podrán llegar a cumplimentarse. Seguramente pasarán de estos 10 días el señalamiento de la audiencia en atención a la carga de trabajo. Y esta audiencia tendrá la finalidad de que en la misma se verifique la graduación de créditos. Es decir, se va a establecer cuál es la prelación de pago y quién tendrá los derechos preferentes al cobro. Se va a generar con base a todos los acreedores presentados un listado en el que se determinará la graduación del pago, ¿sí? O la graduación del derecho de cobro, a efecto de que una vez efectuado la venta del patrimonio del deudor, se pueda comenzar a hacer los pagos con el producto de la venta en términos de la graduación que ha sido efectuada en dicha audiencia. En caso de que existiesen juicios iniciados en contra del deudor, el juez que esté conociendo del concurso
va a solicitar la acumulación de autos al juicio universal, con excepción de aquellos juicios que ya tengan sentencia definitiva, juicios hipotecarios y juicios en los que se esté siguiendo o persiguiendo la ejecución de una prenda. Los dos últimos son perfectamente claros porque la garantía es específica y determinada al ser un derecho real. Entonces ahí no hay necesidad de graduar créditos, no hay necesidad de establecer la forma de pago, porque el cobro de esos créditos se hará a cargo del inmueble o a cargo de los bienes muebles en caso de que se hipoteca o prenda, y en los términos que se haya establecido en el contrato de garantías. ¿Sí? Entonces por eso no se generará ninguna acumulación. ¿Sí? De igual forma, no se ordenará acumulación de aquellos procedimientos en los que la ley expresamente señale que no serán susceptibles de generar dicha acumulación. Este va a ser propiamente la forma en que se va a sustanciar el concurso. Hecho todo lo anterior, pues evidentemente se sujetarán los bienes a venta y con el producto de la venta se va a proceder al pago. En caso de que el concurso sea necesario, el deudor podrá oponerse al mismo dentro de los 3 días siguientes a que le sea notificada la iniciación del concurso. Obviamente justificando el porqué de su oposición, sin que la presentación de dicha oposición detenga la prosecución del procedimiento. Es decir, el hecho de que presente su objeción no va a suspender el procedimiento, sino que de todo modo se va a hacer la designación del síndico, toma de inventario, recuperación de libros, de contabilidad, de correspondencia, se convocará audiencias, etc. ¿Qué es lo único que va a suceder? Pues que entonces se va a suspender la venta en la moneda pública de los bienes hasta en tanto se resuelva la objeción. Pero fuera de ello, pese a que se haya presentado una objeción, el concurso seguirá su curso. ¿Sí? Ok, entonces ese sería propiamente el procedimiento del concurso, y estos serían entonces los juicios universales que se encontrarían legalmente reglamentados en nuestro sistema jurídico mexicano dentro del Código de Procedimientos Civiles. ¿Sí? El concurso, solo como nota al margen, es lo que comúnmente conocemos como quiebra. ¿Sí? Sin embargo, bueno, utilizar el término quiebra no es lo legalmente correcto. Se los hago saber para efecto de si pudiese llegar a existir alguna duda en cuanto a la designación del procedimiento. El término legal correcto es concurso, ¿sí? Pero bueno, finalmente socialmente este procedimiento es conocido como quiebra. Expuesto ello, jóvenes, pues entonces pasaríamos propiamente a lo que es el tema de jurisdicción voluntaria, que básicamente es el último tema que nos toca analizar. Los procedimientos de jurisdicción voluntaria son realmente muy sencillos. En su curso de Teoría General del Proceso, ya cuando analizaron las clasificaciones del proceso, en algún punto debieron haber visto ustedes lo que es la jurisdicción voluntaria, al menos en cuanto a un término general. Por disposición de ley, se define la jurisdicción voluntaria como aquella que comprende todos los actos en que por disposición de ley o por solicitud de los interesados se requiere de la autorización o de la intervención de un juez sin que haya promovido ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. Es decir, se requiere de la intervención de una autoridad judicial a efecto de que se haga la declaración de una situación concreta en específico, pero sin que esto implique que existan intereses contrarios con alguna otra parte procesal. Si existen intereses contrarios con otro sujeto, entonces no será jurisdicción voluntaria, sino que será un procedimiento judicial propiamente dicho en todas y cada una de sus etapas, donde deberá de constituirse una litis y presentarse acciones y excepciones. Sin embargo, si estamos en el supuesto de que únicamente se requiere la declaración y no existe contraparte dentro del procedimiento, estaremos hablando de la existencia de una jurisdicción voluntaria. Las jurisdicciones voluntarias se presentarán por escrito ante el juez de primer grado, o ante el juez de primera instancia, el cual va a recibir dicha solicitud de jurisdicción voluntaria o dicha diligencia de jurisdicción voluntaria, y si se encuentra dentro del supuesto fáctico y normativo que hemos señalado, procederá a darle admisión.
En caso de que considere que es preciso citar a alguna persona que se pueda llegar a tener, que pueda llegar a estar interesada dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria, ordenará su citación para efecto de que haga las manifestaciones correspondientes dentro de los autos, o bien para que comparezca en caso de que sea necesario ante la autoridad judicial, en el entendido de que, efectuada la declaración, dejará a disposición de la persona citada, sin que constituya carácter de parte de procesal o de demandado, le dejará a disposición por 3 días los autos para que pueda revisarlos y en su caso pueda hacer las manifestaciones que considere pertinentes. En algunos supuestos, dentro de las jurisdicciones voluntarias, se les podrá dar vista al Ministerio Público o tendrá injerencia el Ministerio Público. ¿Cuáles son los supuestos generales en los que va a tener intervención e injerencia? Cuando la jurisdicción voluntaria atienda a circunstancias de interés público, cuando se involucren intereses de menores o incapaces, cuando se pretenda disponer de bienes de menores y en aquellos casos en los que la ley expresamente refiera la necesidad de intervención del Ministerio Público. Si no se encuentra dentro de estos supuestos, no tendrá por qué darse vista al Ministerio Público, únicamente se admitirán las diligencias de jurisdicción voluntaria y se allegarán de los elementos convictivos o de las diligencias que resulten necesarias para poder hacer la declarativa que se precise. ¿Cuáles son los procedimientos de jurisdicción voluntaria que son reconocidos en nuestro sistema jurídico? Son los siguientes. Primero, declaración de Estado. La declaración de Estado refiere al procedimiento vía jurisdicción voluntaria por virtud del cual se pretende se determine la incapacidad legal de un individuo, ya por no tener la capacidad intelectual. Aquí es muy importante el hacer referencia a esta circunstancia para poder ejercer sus derechos por sí mismo. No cualquier tipo de incapacidad nos dará causa o motivo para una declaración de estado o de interdicción, ¿sí? Es decir, si hablamos de incapacidades físicas, en nada le interviene para que éste pueda ejercer sus derechos y obligaciones por sí mismo, ¿sí? Actualmente, jóvenes, la cuestión de la declaración de Estado se encuentra muy controvertida en virtud de que han llegado diversos procedimientos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los cuales ha sido materia de estudio si resulta inconstitucional la determinación de una declaración de Estado por ser violatorio de los derechos y garantías de las personas con capacidades diferentes, ¿sí? Ha habido ya algunas tesis que determinan que sí puede llegar a resultar violatorio de garantías. Sin embargo, pues bueno, creo que será un tema que nos seguirá dando mucho material de estudio y que seguramente seguirá siendo controversial. Segundo supuesto de aplicación de la jurisdicción voluntaria: nombramiento de tutores, curadores y discernimientos de los cargos, ¿sí? Por principio de cuentas, para hablar de una designación de tutor o curador, estamos partiendo de que existe ya una declaración de Estado, ya sea porque que la declaración de Estado sea por minoría de edad o por incapacidad. Sin embargo, si no se encuentra ninguno de esos dos supuestos, pues no podemos entrar a una posibilidad de designación de tutores, curadores y la consecuente discernimiento del cargo. La figura del curador se va a encargar de vigilar o verificar que las actuaciones del tutor se constriñan a la defensa de los intereses de su pupilo y evidentemente que estén constreñidas al marco de la ley. Los tutores pueden ser legales, pueden ser dativos o pueden ser testamentarios, ¿sí? Obviamente este procedimiento de jurisdicción voluntaria pues atenderá a la tutela legal, porque si es tutor testamentario, pues bueno, evidentemente no atenderá a una jurisdicción voluntaria, sino que será materia de una sucesión. ¿Sí? Entonces, no todos los tipos de tutela serán sujetos a jurisdicción voluntaria. Pero bueno, en principio saber que si pretendemos designar un tutor, la vía para hacerlo será una jurisdicción voluntaria, siempre y cuando existe un supuesto de minoría de edad o de declaración de incapacidad, ¿sí? La adopción. El procedimiento de adopción también es instado a través de una jurisdicción voluntaria. Actualmente solo existe el procedimiento de adopción plena, ¿sí? Si ustedes
se van al estudio de códigos anteriores, van a poder verificar que existían dos tipos de adopción en nuestro estado, que era la adopción simple y la adopción plena. En la adopción simple, el adoptado no perdía sus apellidos originarios, sino que únicamente se asentaba como padres adoptivos aquellos que generaban la adopción. En la adopción plena sí había pérdida de los apellidos originales para tomar los apellidos del adoptante. Actualmente ya solo existe adopción plena, inclusive bueno, ya ni siquiera es denominada así, sino simple y sencillamente adopción, que no hay necesidad de clasificarla cuando solo existe un tipo de procedimiento. Y evidentemente, pues entonces el procedimiento de adopción va a implicar una incorporación total al núcleo familiar, con la incorporación también de los apellidos del adoptante hacia el adoptado. Excusa y pérdida de la patria potestad. ¿Sí? En este caso, si hay intención o si hay causas suficientes para que quien ejerce la patria potestad pida que ya no continuar ejerciendo la misma, esto se hará a través de una jurisdicción voluntaria. No confundirnos con el procedimiento especial de pérdida de la patria potestad. En el caso de la jurisdicción voluntaria es única y exclusivamente cuando quien la ejerce está solicitando se le exima de continuar ejerciéndola, debiendo demostrar cuáles son las causas por las cuales ya no quiere continuar o ya no puede continuar ejerciendo dicha patria potestad. Depósito de personas. ¿Sí? Si se pretende ejercer el aseguramiento de una persona en un domicilio con una persona específica, la solicitud de ese depósito de personas deberá de efectuarse a través de una jurisdicción voluntaria, obviamente haciéndole saber a la autoridad judicial por qué se pretende generar el depósito de personas y por qué se pretende que sea con la persona o en el domicilio que pretende designarse, ¿sí? Diligencias de apeo y deslinde. Estas son diligencias que tienen por finalidad el determinar perfectamente los linderos y delimitaciones de un predio a manera de verificar que las superficies y medidas y colindancias sean las que efectivamente se desprenden de una escritura o de una inscripción ante el registro público de la propiedad, pudiendo ser mayores o menores. Y bueno, entonces en ese caso vendrá un procedimiento distinto para la aclaración de la escritura, pero bueno, primero para determinar las superficies y medidas y colindancias correctas, el procedimiento idóneo para ello será una jurisdicción voluntaria a través de un apeo y deslinde. Y por último tenemos lo que es la información ad perpetuam o de procedimiento de rectificación de superficie, medidas y colindancias de bienes inmuebles. Me voy primero con la rectificación de superficie, medidas y colindancias de bienes inmuebles. Este será el procedimiento que va a devenir después de un apeo y deslinde que haya demostrado que la superficie, medidas y colindancias son discordantes a aquellas que se establecen en la escritura y en la inscripción del registro público de la propiedad y del comercio. ¿Sí? Entonces son dos jurisdicciones voluntarias que eran vinculadas la una con la otra. ¿Sí? En el caso de, y aquí voy a hacer un paréntesis, del apeo y deslinde, este puede ser sustituido por un levantamiento topográfico efectuado por la Dirección General de Catastro. Teniendo ese levantamiento topográfico, podemos pasar directamente a la jurisdicción voluntaria, en la cual se promueva la rectificación de superficie, medidas y colindancias del bien inmueble. Como su nombre lo dice, pues la finalidad será generar esa rectificación para que se efectúen las aclaraciones pertinentes en escritura y en la inscripción que obra en el registro público de la propiedad y del comercio. Finalmente tenemos las diligencias de apeo y deslinde. Perdón, las diligencias de información ad perpetuam. Las diligencias de información ad perpetuam tienen por finalidad el reconocimiento de propietario a favor de un sujeto específico y determinado respecto de aquellos bienes que no tienen inscripción alguna en el registro público de la propiedad. Es decir, que de facto y legalmente no tienen un propietario plenamente designado. Si existe pues un bien inmueble que no tenga registro o inscripción en el registro público de la propiedad y existe un poseedor de dicho predio, de dicho inmueble, podrá solicitar una información ad perpetuam para que se le reconozca el carácter de propietario.
Iniciando estas diligencias de información ad perpetuam, se va a notificar a los propietarios de los predios colindantes a efecto de que manifiesten su conformidad o inconformidad con la declaración de la información ad perpetuam pretendida. La inconformidad evidentemente tendrá que sustentarse en instrumentos que determinen el por qué se están oponiendo. ¿Cuál puede ser su posición? Pues que ese predio como tal no existe, sino que atiende a una indebida delimitación de superficie, medidas y colindancias de los predios colindantes, ¿sí? Entonces, esa puede llegar a ser la oposición. Sin embargo, si no existe oposición porque todos los predios colindantes están perfectamente delimitados y efectivamente ese predio o ese sobrante no tiene ningún propietario, entonces podrá llegar a ser procedente las diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetua. Básicamente, estos son los procedimientos de jurisdicción voluntaria que se encuentran específicamente determinados en nuestro Código de Procedimientos Civiles. Adicionalmente a ellos, por ejemplo, yo podría señalarles la jurisdicción voluntaria de declaración de propietario. Cuando hay pérdida de factura y se pretende que exista un reconocimiento y declaración de propiedad, podrá hacerse a través de una jurisdicción voluntaria, ¿sí? Jóvenes, pues básicamente con esto estaríamos terminando nuestro curso. En verdad me dio muchísimo gusto ser su profesor. Han sido una generación excepcional, una generación que me ha hecho aprender mucho, que me hizo crecer mucho también como profesor. Creo que tuvimos muchas experiencias, tanto buenas como malas, pero finalmente creo que de todas aprendimos. Encantado de ser su profesor. Me va a dar muchísimo gusto seguirlos encontrando en la universidad y muchísimo gusto más me va a dar encontrarlos en la vida profesional. Sé que todos y cada uno de ustedes serán personas muy exitosas, ¿sí? Y bueno, pues acabamos con nuestro temario con esto el día de hoy. Sin embargo, pues esto no se acaba hasta que se acaba, como dice el dicho. Tenemos todavía pendiente nuestra parte práctica del proyecto final, ¿sí? Que les pido por favor el día de hoy me estén remitiendo cómo van a quedar integrados los equipos. Yo el día de hoy les estaría subiendo también ya la demanda y contestación para que puedan empezar a trabajarla, ¿sí? Y pues bueno, nos estaríamos viendo la semana que entra. Les pido también por favor me informen por WhatsApp si pudieron ponerse de acuerdo en cómo estarán presentándose, quién es el martes, quién es el jueves, perdón, para en caso de que no haya podido haber algún acuerdo entre ustedes, pues bueno, entonces yo generar las designaciones. Les mando un fuerte abrazo, síganse cuidando muchísimo y muchísimo éxito en sus exámenes. Hasta luego.